Bueno, las primeras palabras y Telma Fardín, que seguramente hablará, ¿no? También. Ahí está, ahí va a hablar. Bueno, no sé si les parece que las notas las hagamos... ¿Se escucha? ¿Les parece que las notas, las preguntas las hagamos respondiendo desde acá en vez de uno a uno? Pues somos muchos y no va a ser muy complicado. ¿Ahí? Bárbaro. Bueno, Telma, ¿cómo recibiste esta situación del juicio, toda esta situación que pasó y te sorprendió? ¿Lo veías venir? No, para nada lo veía venir porque, como decíamos, ya se había resuelto en una instancia, incluso 7 meses antes de que comenzara el juicio. En el propio juicio se habló de la competencia y el juez se había declarado competente con un documento de más de 15 páginas, así que sí sabíamos que la estrategia de parte de la defensa de Juan D'Artés era tratar de todas las maneras posibles, por todos los medios, evitar que se llegue al final de este juicio, evitar que se llegue a una sentencia. Sabíamos también que iban a apelar en el tribunal, no nos imaginábamos que les fueran a dar lugar porque ya estaba resuelta la competencia, pero bueno, no sabemos hasta qué puntos pueden llegar a escalar las influencias, el poder. Realmente es un escándalo. Al día de hoy todavía no podemos acceder al expediente completo para saber por qué fallan de la manera que fallan, y por supuesto apelaremos en la Corte Suprema porque todo el proceso que ya se dio, si yo tuviera que volver a declarar, sería profundamente revictimizante. Cuando hablamos de revictimización, fue muy revictimizante la declaración, fue muy virulenta la defensa conmigo, fui yo la sentada en el banquillo de los acusados por el sigilo, el cual respeté en todo este tiempo y seguiré respetando. No dijimos nada de cómo fue puertas adentro, pero fue sí muy fuerte, muy difícil, muy dura esa declaración. Entonces pensar en volver a foja cero sería realmente no solamente un escándalo, sino un escándalo a nivel internacional, porque realmente se involucran acá 3 países, se usó la cooperación internacional y evidentemente habíamos llegado y algo que nos sorprende mucho, en la Argentina no podría suceder esto, no podríamos en la mitad del juicio que se suspenda y que se declare la incompetencia. Eso también es lo que para nosotras es muy llamativo y se da por la situación que permite Brasil. Telma, ¿evalúan ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esto se sigue demorando? Si se sigue demorando, sí. Yo creo que ahora tenemos muchas instancias previas, entonces vamos a agotar todas las instancias previas porque siempre confié en el sistema de justicia, siempre hasta acá había tenido una respuesta, esperamos que así siga siendo. Es muy probable. Una de las cuestiones de lo más complejo fue que este litigio se da en 3 países y al tener que dar el litigio en 3 países, por supuesto, es económicamente muy difícil de sostener. Lo es en la Argentina, lo es para cualquier mujer con muchísimos menos recursos que yo, y eso es lo que también estamos poniendo acá sobre la mesa. Si a mí se me presentan este sinfín de imposibilidades, de escollos, de piedras en el camino, que tengo esta posibilidad de tener hoy un micrófono acá y que me presten esta atención y tener a mis compañeras y el apoyo de Amnistía Internacional, ¿qué queda para muchas otras mujeres que están en condiciones de muchísima más desigualdad? Telma, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Ustedes van a presentar ahora un documento acá en el consulado. Y lo segundo es, D'Artés tenía que declarar en el principio del juicio y él no declara. Ustedes ahora denuncian que él movió influencias o que podría haberlas movido en el transcurso de este mes. ¿Crees que tenían el conocimiento de que podían llegar con sus influencias a parar el juicio y por eso no se sometió a la declaración? Algo tan importante en este juicio lo dejó para las últimas 2 audiencias. Por cómo funciona la justicia, la primera en declarar por cómo funciona la justicia brasilera, la primera en declarar tenía que ser yo. En ningún momento fue él el primero que tenía que declarar. Primero declara la víctima como testigo. Yo no soy creyente, que es eso que me estaban preguntando antes. Perdón, me distraje con lo que escuchaba. Compañera, por favor, cortale a la compañera. Perfecto, tranquilos. En ningún momento él tenía que ser el primero en declarar. La primera en declarar era yo, que soy la víctima, después todos los testigos. Eso es lo escandaloso. Llegamos a una cantidad de testigos que ya declararon. Es un juego con mi tiempo, con el tiempo de la víctima, con el tiempo de los testigos, con el tiempo del propio juez que se declaró competente, un juez federal. Y él declaraba en la audiencia que estaba pautada para el 18 de marzo, la audiencia final, si
nos llama la atención que esta apelación, este habeas corpus que presentaron, sea justo antes y se le dé lugar justo antes de que lleguemos al final y a escuchar finalmente su palabra dentro de la justicia. Hasta acá, a mí fue la única que se le hicieron pericias. Él tiene una sola pericia de parte, esta pericia circuló por los medios, por las redes, es una pericia de parte, significa que es una pericia paga por él. A la única que sometieron a pericias por parte de la justicia es a mí, en la justicia nicaragüense, en la justicia brasilera. Durante el propio proceso, eso es inédito, durante el juicio permitieron que se me hiciera una pericia. De esa pericia todavía no tenemos los resultados, pero es una pericia de parte, no es una pericia que pone el juez, es una pericia que pone de vuelta D'Artés y me sienta a mí en el banquillo de los acusados. Y pericias que presentamos, por supuesto, de parte. ¿Están todos bien? Y pericias de parte que presentamos también, por supuesto, como corresponde cuando yo constituí mi querella en Nicaragua. Perdón, no escuché completo. O sea, si vos pudieras hacer una crítica directa a la justicia de Brasil por todo lo que está pasando, por la determinación que salió a hacer, ¿qué criticarías? Me parece que acá falta enormemente perspectiva de género en un juicio que es sobre abuso sexual. No pueden en el medio frenarlo. Deberían, además de no frenarlo, si lo hacen en estas condiciones, a mí notificarme porque yo no estoy teniendo participación en lo que va del juicio, porque a las víctimas no nos dejan participar, no nos dejan escuchar. Y además me parece escandaloso que pasadas más de 24 horas de este fallo no tengamos acceso al expediente para poder hablar con mucha más claridad. Acá, además del escándalo de lo que está pasando, el escándalo es la falta de acceso a la información. Perdón. ¿Los nombres de estos responsables los tenés? Sí, figuran en el documento que está en mis redes, así que lo pueden encontrar. Está el nombre de los tres. Incluso no es por unanimidad, hay dos que fallaron a favor del pedido de D'Artés y uno que falló en contra. ¿Hay alguna mujer o son todos hombres? Son 3 varones. Telma, teniendo en cuenta que esto ha tomado una trascendencia internacional, ¿alguien de este gobierno se ha comunicado con vos? Sí, estoy en contacto con el Ministerio de las Mujeres, con Eli Gómez Alcorta, y pensando cuál es la manera de seguir, porque es muy probable, como decíamos antes, que tenga que viajar a Brasil para poder constituir allá una querella. ¿Te van a dar apoyo económico? Porque me imagino que esto es lo más importante, ¿no? Para llevar adelante una querella de este tipo necesitas dinero. Es lo más importante, no sabemos todavía de qué manera lo voy a afrontar. Si esto te pasó a vos, con todas estas cámaras apuntándote, ¿qué le queda al resto de las mujeres a las que no tenemos siquiera el conocimiento de sus nombres? Ese es el escándalo, esa es la importancia de estar hoy acá, esa es la responsabilidad enorme que yo siento a la hora de seguir adelante, porque por supuesto que estoy agotada y también sé que lo que están haciendo es apelar a cansarme, a agotarme, pero afortunadamente sigue habiendo este nivel de compromiso, no solo mío, sino de parte de mi equipo, de parte de Amnistía Internacional, de parte de mis compañeras, de parte de mis amigas, son muchísimas las víctimas de este delito. Además de yo ser la víctima principal, son muchísimas las víctimas de este delito. Y lo que no podemos permitir es que adoctrinen a través de este caso, que es emblemático a nivel regional, no podemos permitir que adoctrinen a muchísimas mujeres, hombres, personas, niños, adultas que se animaron a hablar, a romper el silencio y que necesitan ver que la justicia te da una respuesta, porque el lugar que nos mandan es a la justicia y lo comprendemos. Lo comprendemos en la medida en la que la justicia no prescribe nuestros delitos, porque también este es un delito que está comprobado a nivel internacional, que cuesta muchísimo tiempo poder ser denunciado. Lo comprobamos cada uno de nosotros, de nosotras, hace muy poco tiempo, después de la conferencia de prensa, comprobamos en nuestras familias que contaban historias y que se contaban historias que eran de vieja data. Si la justicia no nos da el paraguas para poder dejar asentada nuestra palabra, el peligro ahí es que nos están diciendo que no podemos denunciar este tipo de delitos. Y acá es doblemente peligroso, porque por un lado nos dicen que si nuestra denuncia prescribió, no podemos ir a la justicia. Si no podemos ir a la justicia y lo contamos, somos nosotras las llevadas a la justicia. Podemos ser llevadas en la justicia, en lo penal o en lo civil, por calumnias, injurias o por daños y perjuicios. Bueno, Telma por parte de nuestro abuso. Fardín ahí está hablando, está cerrando su discurso, su presentación, está respondiendo preguntas en realidad en una conferencia de prensa improvisada, pero que se está dando relativamente ordenada en esta marcha del colectivo de actrices en respaldo o en repudio en realidad a lo que ocurrió en Brasil con el juicio. Un juicio que es muy difícil de llevar adelante, muy difícil de denunciar, muy difícil digamos, lleva mucho tiempo que las mujeres puedan denunciarlo y que debería haber justicia
para que esto tenga una agilidad distinta, ¿no? Y además había llegado a ese juicio a través de cooperación internacional con parte de la Argentina en un hecho insólito para el derecho internacional. Muy bien, bueno, tenemos que hacer una pausa y nos queda algo todavía.